Yo llevo trabajando para la empresa Crowd Acceleration Partners alrededor de 11 años. De hecho, cumplí este mes de julio. Y bueno, espero que les guste esta charlita. Es pequeña. Es parte de la experiencia que he tenido también en algunos de los proyectos en los que he participado, donde me ha tocado desempeñarme como Product Owner. No es fácil, todo lo que vamos a ver se ve más fácil y bonito escribirlo aquí, ¿verdad? Que realmente implementarlo. Pero no está de más que conozcan tal vez como algunas de las técnicas que si las practicamos bastante creo que puede traer como muchos beneficios a los equipos en los que trabajamos. Entonces, primero que nada, digamos, esta charla no es como que está orientada únicamente como a personas como product owners, en realidad está abierta a cualquier eh, miembro de un equipo ágil y en cuanto más personas de esos equipos ágiles de hecho practiquen y sepan sobre estas técnicas, creo que mayores los beneficios que podemos obtener. Entonces, vamos a empezar. Voy nada más a dejar compartir el video para que se vea ahí bien. ¿Sí me escuchan bien todos? Nada más, Adri, si Sí, usted... Ok. sí, también para recordarles, si tienen alguna consulta, en la parte de abajo hay una sección para preguntas y respuestas, entonces para que pongan ahí sus dudas y ahí les vamos ayudando a evacuarlas. Ok, listo. Bueno, primero que nada hay un typo ahí en la fecha. Hoy es 22, no 23. Entonces, las disculpas del caso. Ok, vamos a empezar. Entonces, bueno, primero quería como empezar como con este diagramita que está acá, porque creo que sí es importante aclarar uno de los mitos que tal vez ahorita hay en la parte del agilismo, ¿verdad? Y es relacionado a lo que estaba mencionando. Y no quiere decir que por eso entonces solo esta charla sea únicamente para personas que actualmente tienen o se desempeñan bajo el rol del Product Owner. Porque uno de los mitos es exactamente ese, ¿verdad? A veces estamos por ejemplo, en un daily scrum, ¿verdad? Y tal vez alguien, miembro del equipo de desarrollo, dice, ocupo user story para tal cosa, para que decirle al product owner que por favor me lo agregue al backlog, ¿verdad? O para que me agregue una tarea de eso en Jira. Y piensan que a veces eso es o responsabilidad solamente del product owner o solamente a veces también del Scrum Master, ¿verdad? Pero en realidad es un esfuerzo compartido. Si vemos exactamente qué es lo que significa el artefacto del backlog, eso es algo, un bichito viviente, podemos decirle, ¿verdad? Y todos colaboramos a eso. Obviamente, el product owner es la owner de eso, es decir, debería dictar las pautas y las reglas con las cuales se modifica o se actualiza el backlog, pero no quiere decir que necesariamente sea la única persona encargada de agregar los user stories. Entonces sí quería como aclarar ese mito por ahí, ¿verdad? Para tener en cuenta que es un esfuerzo colaborativo. Ok. El primer paso que vamos a ver es qué necesitamos tener en un user story para poderlo considerar cuando, digamos, queremos considerar cómo dividirlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que es una sección completa que nos vaya a aportar valor, ¿verdad? Si obviamente nuestro objetivo es poder encontrar pedacitos más pequeños en que poder dividir ese user story más grande, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque algunas veces, por ejemplo, los desarrolladores sugieren agregar una nueva tarea o stories a Jira que realmente están relacionados tal vez como con algún componente esencial de la estructura del proyecto o de la arquitectura, pero no necesariamente aporta valor a la aplicación. Por ejemplo, esto pasa mucho, es muy común en el Sprint 0 o Sprint 1, dependiendo de cómo lo quieran llamar, cuando muchas de las tareas son cosas de setup para asegurarse que podamos empezar el proyecto, ¿verdad? Esto puede ser, por ejemplo, configurar los repositorios y ese tipo de cosas que son como un poco técnicas, requieren esfuerzo, obviamente, pero no necesariamente son cosas que van a generar valor, ¿verdad? Entonces, a veces, antes de empezar, eh, cuando son cosas de ese tipo, es bueno tener en cuenta que no tenemos que sobrepensarlo, cómo poner eso en un formato de user story. En realidad, si no identificamos un valor inmediato en la tarea, sabemos que es esencial,
pero no tiene un impacto en el usuario final, que es el que va a estar usando la aplicación, simplemente agréguenlo como tarea. No se compliquen si quieren empezar a ver cómo lo hago en formato para que traiga el formato de as a user, I can do this, o I can, lo que sea que diga, ¿verdad? Entonces, en esos casos pueden agregarlo así tal cual. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que a veces es muy difícil poder dividir algo que no genera ningún valor, ¿verdad? O que termine convirtiéndose en algo más pequeño que sí lo vaya a generar. Entonces, el primer paso es a veces inclusive nos va a requerir combinar algunas tareas o componentes hasta que nos generen un valor. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la cuestión está en realidad preguntarse, ¿cómo sabemos si el slide de valor que tenemos o el user story que queremos dividir sí aporta valor? Entonces, lo primero que tienen que hacer en ese momento es preguntarse si ese story satisface la regla de invest. Ya vamos a explicar eso si acaso, digamos, este término es nuevo para ustedes, pero digamos, básicamente, por ejemplo, si no lo satisface, lo primero es a veces agrupar ese user story en algo que sea un poco más grande hasta que ya tenga sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez a veces estamos tratando de dividir algo que ya es lo suficientemente pequeño, entonces ni siquiera tenemos que hacerlo. Si sí lo hacen, entonces lo que tenemos que preguntarnos es si, por ejemplo, obviamente es importante también conocer en este caso la capacidad de producción que tenga un equipo para un sprint específico. Es preguntarnos entonces si ese story o pedacito de funcionalidad representa un valor pequeño de la capacidad real del equipo, ¿verdad? Si sí lo hace, ahí estamos bien, no hay que dividirlo más, pero si no, entonces ahí es donde podríamos aplicar diferentes de los patrones que vamos a ver en esta charla. Entonces, nada más para recordarles que era invest y de nuevo, cuando uno ve esto la primera vez, se ve súper fácil ahí puesto, pero identificar un user story que satisfaga estas 6 cosas es bastante difícil. Entonces hay que practicar mucho, ¿verdad? Invest se refiere a que son las siglas de cada una de estas cosas que debería cumplir un user story. La primera es que sean independientes, ¿verdad? Eh, que si caemos en una conversación en donde tenemos que, por ejemplo, dice, no, es que no podemos hacer, por ejemplo, el edit de algo porque primero necesito crearlo, estamos formulando como eso mal, ¿verdad? Cada user story debería ser independiente entre sí y probablemente en la experiencia que yo tengo, este es el más difícil de hacer que se cumpla. El otro requisito es asegurarse de que el user story es negociable. Es decir, que si lo tenemos ahí, digamos, ya especificado, promueva un espacio para la discusión. Esto quiere también estar relacionado a veces inclusive con el nivel de detalle que tiene el user story, ¿verdad? Porque no queremos algo que esté tan increíblemente detallado que limite la creatividad del equipo para, digamos, promover algún approach de cómo se puede hacer la funcionalidad, ni el otro extremo, donde a veces es nada más el título del user story y nos olvidamos de ese formato que les estaba hablando, donde tiene que tener as a user, I can do this, so that, ¿verdad? Que exactamente ese formato es lo que promueve una discusión, porque nos deja saber si hay algo que tiene valor. La otra parte es exactamente esa, si es algo que le genera valor a algún stakeholder o a algún usuario, y la otra parte también es que sean estimables. Es decir, que no sea tan grande que si le preguntan, ¿usted cree que esto es terminable en 2 semanas? No, la persona no responda, no tengo ni la menor idea, ¿verdad? Por lo menos tener una noción de qué tanto, de qué tamaño es, ¿verdad? Si es algo small, si es algo medium o si es algo large. La otra cosa es relacionada igual, es que sea lo suficientemente pequeña que pueda caber en un espacio de 2 semanas, si fuera el caso que los sprints o las iteraciones que tienen son de 2 semanas. Y la última es que sea testeable. Entonces, de nuevo, muy fácil, se ve ahí, pero es muy difícil cuando ya uno está haciendo el análisis y pasa el user story por este checklist. Entonces hay como que practicarlo mucho, pero eso es más o menos a lo que se refiere cuando sea la primera pregunta, asegúrese que cumpla el requisito de invest. Ok, entonces partiendo de ahí, la siguiente cosa es, si sí tenemos algo que nos cumple ese requisito, es movernos a
cuáles son los diferentes splitting patterns para ver cómo lo dividimos. Entonces, vamos a ver. Aquí lo que tenemos es un flujo, ¿verdad? Que muchas veces el software o las aplicaciones que estamos haciendo es muy fácil si pudiéramos empezar a reflejarlas en un workflow, en un flujo de trabajos o en un diagrama como este, ¿verdad? Generalmente la forma más natural que se nos ocurre es que en este caso, en este flujo, cada uno de estos pasos podría convertirse en un user story. Básicamente eso significaría que estaríamos construyendo cosas, digamos que incrementalmente de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso suena muy razonable, pero ¿cuál es el asunto con esto? Si tomamos esta digamos, tendencia de dividir los workflows en pasos y empezar por el primero hasta completar el sexto, en este caso, podríamos estar cayendo en un grave error de atrasar el aprendizaje o la generación de valor que el flujo nos va a generar. Entonces, veámoslo tal vez como con un ejemplo de un shopping cart. En ese flujo más o menos es como lo que haría un shopping cart en muchas de las aplicaciones, ¿verdad? Como lo más básico. Usted agrega un producto al carrito, luego puede ver el carrito, luego puede hacer checkout, inclusive puede hacer sign in, luego puede setear cuál es el shipping address o el billing address, y confirma la orden, recibe un confirmation email, etc. Pero en este flujo, ¿cuál creen ustedes que es el valor real que nos genera este flujo, verdad? Si le hiciéramos la pregunta a un cliente, probablemente el valor se concentre en hacer posible que el usuario pueda comprar un producto y tenerlo finalmente en su poder, ¿verdad? Entonces, si nosotros implementamos el approach de empezar a dividir el flujo y hacer un user story por cada uno de los pasos y empezamos de izquierda a derecha, probablemente lo último que terminemos implementando es la entrega del producto. Y entonces en ese caso, como les decía, estamos atrasando ese aprendizaje que es esencial para poder plantear la visión del producto o qué sé yo, si tenemos que cambiar las prioridades en el roadmap hasta el final. Entonces, lo que podemos hacer es que, digamos, en este caso, el usuario no necesita acumular tal vez tan rápido diferentes productos en el carrito, ¿verdad? O no necesite que salve el shipping y el billing address ahí por si luego quiere venir a la aplicación y comprar más adelante. Y tampoco necesitamos como asegurarle que compre más de un producto. Podemos empezar con un flujo un poco más simple, ¿verdad? Entonces, obviamente todas esas cosas que están acá en el medio incrementan el valor, pero no son esenciales o no son el core value, ¿verdad? Entonces, de nuevo, en este caso, si empezamos construyendo, si cada uno de estos cuadritos fuera un user story, lo último que vamos a implementar es hacer la entrega de ese producto y estamos interviniendo con la entrega que en realidad es lo que más nos aporta valor en este escenario, ¿verdad? Entonces, el primer pattern básicamente lo que nos dice es, no dejen que las cosas que son un nice to have les pongan espera lo que se considera un must have, en este caso desde la perspectiva de los stakeholders, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es buscar un split de este flujo que nos lleve a implementar la parte final del flujo primero, porque es lo que más valor aporta, lo más rápido posible, ¿verdad? Y luego podemos agregar los pasos del medio para complementar ese valor. Entonces, digamos, un primer user story, si aplicáramos este patrón, sería la persona va a solo poder comprar un producto, no varios, ¿verdad? Y eso sería como lo mínimo. Todo lo demás lo podemos ir agregando después. Una vez que tengamos eso, noten que entonces luego podríamos agregar estos otros stories en cualquier orden, pero al menos ya nos aseguramos que lo más importante permite al usuario comprar y hacer que el producto llegue.
Todo lo demás entonces ya se puede hacer luego. Entonces, el primer splitting pattern o el diseño para dividir las cosas en este caso es, traten de montar un flujo de lo que tiene que hacer su aplicación y fíjense o concéntrense en el inicio y en el final y luego mejoran lo que está en el medio. Ese sería como el primero. Ahora, ¿qué pasa? Este patrón no siempre funciona, ¿verdad? Porque hay algunas veces donde realmente necesitamos agregar todos los pasos de un flujo para generar ese core value. Pero en ese caso, lo que podemos hacer es tomar una sección más delgada del flujo, que lo podemos ver como con este ejemplo, ¿verdad? En este caso, esto es una aplicación o lo que se quiere hacer es una aplicación para el equipo financiero de una universidad que usan los estudiantes para aplicar a un préstamo, para poder pagar sus carreras, ¿verdad? Entonces, lo primero que se recomienda hacer de nuevo es mapear cómo se ve ese flujo de un proceso, ¿verdad? En este caso, digamos, obviamente el objetivo, lo que ellos quieren hacer es un proceso que actualmente tienen manual, donde la persona tiene que ir a la oficina, llenar formularios y todo es, alguien lo revisa y lo que quieren es sustituir eso para que un estudiante pueda aplicar a un préstamo a través de una aplicación y que todo quede electrónico. Ese es como el objetivo. Entonces, en este flujo, básicamente ellos lo que tienen que hacer es aplicar a un préstamo, luego reciben una oferta de la universidad donde vienen varias opciones de préstamo que se pueden aplicar a la estudiante. Ellos lo aceptan, firman una letra de cambio y bueno, se procesa la approval del préstamo y el dinero, una parte se va a la universidad para cubrir los costos de matrícula y la otra parte se va al estudiante para que pueda cubrir, por ejemplo, alimentación o el dormitorio, etc. Obviamente el patrón anterior en este caso no funciona. ¿Por qué? Porque hay una lógica importante acá en el medio que no podemos nada más como decir, ignorémosla, ¿verdad? Porque si no estaríamos, probablemente no se estaría haciendo un buen uso del dinero, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que el estudiante tiene que cumplir para poder darle el préstamo que es adecuado para esa persona. Entonces, lo que buscamos es una sección del flujo que podamos implementar haciendo un análisis, por ejemplo, de la regla 80-20. Entonces, de este flujo, lo que ocupamos es encontrar una variación que ojalá se haga o los estudiantes sigan al menos el 80% del tiempo o que aplique, ¿verdad? Entonces, en este caso, una de las opciones o esas variaciones es que el estudiante necesite que se le subsidie en un 100% el costo de la carrera, ¿verdad? Entonces uno puede decir, ok, hagamos ese flujo primero. Y cualquier otra cosa que se salga de ahí, lo vamos validando después. Entonces, ese podría ser un buen approach. Ahora, una cosa que puede pasar aquí es que, digamos, se hace la aplicación con todos los pasos para que satisfaga esa parte, ¿verdad? Y se puede agregar un user story que valide que si un estudiante está tratando de aplicar a un préstamo con una variación que no sea la de aplicar al 100% del costo de su carrera, le salga un mensaje que diga contacte a la oficina y en esos casos lo que se puede hacer es inclusive si ese es el escenario, podemos redireccionar a los usuarios que se salen de ese flujo a que sigan usando el proceso viejo o el proceso manual. Pero ya teniendo esta parte, ¿verdad? Cuando la opción es que sí quieren aplicar el 100% del préstamo, ya eso lo tendríamos en la aplicación y podemos ponerlo a probar, que los usuarios lo usen y empezar a obtener feedback más rápido, a esperar a que estén implementadas todo el resto de variaciones que podrían haber en ese flujo. Entonces, este otro patrón es ese, es elegir un slice más delgadito de todo el flujo que se puede hacer con la variación más común de ese flujo. Ok, vamos a ver.
esos dos patrones que les mencioné son tal vez como los que más se podrían estar analizando comúnmente, ¿verdad? Cuando tengamos flujos que implementar en los softwares que estemos desarrollando. Adicional a eso, puede ser que a veces ustedes apliquen el primero o el segundo y aún así los user stories que tienen siguen siendo muy grandes. Entonces, en ese caso, pueden usar estos otros patrones. Vamos a ver. Este básicamente, por ejemplo, se llama cuando tienen alguna cuestión como de operaciones. Entonces, por ejemplo, cuando tienen alguna aplicación o alguna funcionalidad que necesiten crear, borrar, editar, lo que se recomienda es que pueden crear un user story por cada una de esas operaciones. Ahora, ¿qué pasa? Es posible que a veces digamos, bueno, en ese caso implementemos primero el user story de crear X cosa porque lo voy a ocupar para poder borrar o editar, ¿verdad? Pero aquí hay que tener cuidado porque no necesariamente quiere decir que la parte de crear el objeto, lo que sea que vayamos a generar, digamos un nuevo estudiante o un nuevo récord de algo, sea lo que más valor nos vaya a generar primero. Entonces, es sumamente válido, por ejemplo, si a veces tal vez es mejor una idea empezar con el de editar o modificar. Aunque eso implique que lo que sea que vayamos a modificar tengamos que hardcodearlo en la base de datos. Y eso está bien, pero por lo menos nos va a dar un aprendizaje rápido. Entonces, no quiere decir que porque sí, el patrón dice nada más dividámoslo un user story por cada operación, que siempre tengamos que empezar con el de crear, no necesariamente. Entonces, sí era como importante hacer ahí la aclaración. El otro patrón es cuando nos encontramos a diferentes reglas de negocios. Por ejemplo, digamos que tenemos un site donde queremos filtrar, es un site de cursos online, no sé, Coursera o alguno de estos. Y queremos filtrar, por ejemplo, los cursos que van a dar en los siguientes 60 días o los cursos que van a dar en la provincia donde vivo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, otro approach es usar cada una de esas variaciones y poner eso como cada un user story diferente, ¿verdad? Tal vez el usuario, digamos, quiera ver, puede ser que haya algo que sea más común. Entonces, en ese caso, eso nos podría indicar como un orden de cómo podríamos hacerlo, pero no hay ningún problema, digamos, si ponemos un user story para filtrar por fecha o, por ejemplo, estos sites como Kayak, que son también para buscar vuelos o inclusive las páginas de las aerolíneas que a veces nos permiten filtrar por si quiero un vuelo con segmentos o así. Podemos usar cada una de esas variaciones de filtros y poner eso en un user story diferente, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que hay que tener cuidado acá es que algunas veces, por ejemplo, cuando el stakeholder nos dice, sí, quiero que mi sitio, por ejemplo, me permita buscar con flexibilidad de fechas. Siempre es bueno preguntar porque pueden haber reglas de negocio escondidas detrás de estos términos. Entonces, digamos, una pregunta válida para identificar si hay más reglas de negocio es, deme un ejemplo de qué significa para usted fechas flexibles, ¿verdad? O en el ejemplo que les mencionaba de si quiero filtrar por cursos, también es bueno como identificar cuáles son todas estas variaciones, ¿verdad? Entonces pregunten todo eso y una vez que tengan identificadas esas listas, es muy válido generar un user story por cada opción que el sistema vaya a permitir filtrar. El otro patrón son variaciones en los datos. Entonces, por ejemplo, esto es muy común cuando tenemos aplicaciones donde nos piden que tienen que soportar diferentes idiomas. Lo recomendado es igual poner un user story tal vez por cada idioma, aunque probablemente el primero que se haga es el que vaya a llevar más esfuerzo, ¿verdad? Que de hecho ese es otro diferente que vamos a ver ahorita. Pero entonces, digamos, lo que se puede hacer en estos casos es, por ejemplo, empezar con el que es más común, ¿verdad? Y puede ser que a nivel de desarrollo
el siguiente idioma que se ponga no sea de tanto esfuerzo como el primero que se implementó, pero igual se necesita probar, entonces está bien, únicamente el esfuerzo va a ser diferente, pero sí podrían dividir un user story por cada uno de los idiomas. O, por ejemplo, cuando tenemos que implementar funcionalidades donde hay que exportar algo en un formato como CSV o un Excel o un XML, también se puede usar este patrón. Lo que sí tienen que preguntarse es, ¿cuál es el más común? Y eso les va a decir tal vez cuál deban implementar primero. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un escenario similar, pero realmente no hay como un escenario más común y cualquiera, o sea, no importa el orden en el que lo hagamos? Entonces, digamos que en este ejemplo, por ejemplo, queremos filtrar un reporte de ventas por 4 diferentes criterios, A, B, C y D. Lo que podemos hacer, en este caso, digamos, si estuviéramos viendo el patrón anterior, sonaría muy lógico decir, hagamos un user story por cada uno de los criterios. Pero ojo, porque en este caso la diferencia es que realmente cuando preguntamos cuál es el más común, no hay forma de saberlo. Entonces, como no es que tengamos uno primero, o sea, de más prioridad, lo que podríamos hacer es plantear un user story como este. I want to have a filter on the sales report, digamos, donde venga que sea A, B, C o D, pero no especifica quiero este. Entonces, a nivel de desarrollo, eso lo que nos va a hacer es que, por ejemplo, el esfuerzo de todas formas hay que hacerlo, independientemente de que empecemos con el A o con el C. Y luego hacemos un segundo user story donde nos permita la implementación de los otros 3. Entonces, en lugar de tener un user story para A, otro para B, otro para C y otro para D, yo puedo romperlo nada más en estos 2. De nuevo, a nivel de desarrollo, el esfuerzo probablemente sea significativo en el primer user story, pero igual ocupamos probar los demás, entonces también no es como que podamos dejarlos de lado, pero a diferencia del anterior, en este caso no importa el orden en el que se implementen, entonces podemos dejarlo así. Si sí tuviéramos un orden específico, entonces podríamos usar el anterior, ¿verdad? Uno por cada variación, pero acá no es bueno usar este cuando no tenemos ese orden específico, la verdad no importa. Entonces, bueno, esos son 6 patrones. No sé si tienen preguntas. Ahorita no me sale ninguna, sí. Ok. Bueno, entonces aquí nada más les quería mostrar, de hecho, este es como un gráfico que ilustra algunos de esos patrones para dividir los user stories que se pueden usar, ¿verdad? Y la forma de usarlo es, de hecho, siguiendo los pasos, primero el 1, luego el 2, luego el 3. Y esto a veces funciona como mucho tenerlo a la mano. Si estuvieran interesados, podemos mandárselos por correo. Nada más nos avisan. Y eso sería, entonces. ¿No hay Ok, preguntas? no, parece que no hay preguntas. Bueno, muchas gracias entonces, chicos. Y esperamos que se nos unan a las siguientes sesiones. Sí, muchísimas gracias y por el tiempo, por unirse. Déjame ver. Ah, bueno, aquí dice, me gustaría saber dónde está. Ah, no, para ver, me gustaría saber dónde está este patrones. Ajá, sí, eso podemos pasarles el link a la guía esa que sí son como muy útiles. Ah, ok. Sí, nosotros digamos la grabación y esto también lo podemos Se los podemos compartir. pasar. Y yo creo que la Ajá. lista de correos ya la tenemos, ¿verdad, Adri? Sí, También. porque yo tengo aquí Ajá. el correo que utilizaron para registrarse y de esa manera yo les puedo enviar la información. Ok, listo. Ujú. Bueno, muchas gracias entonces. Hasta luego. Gracias, feliz tarde.